Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Marcos García, soy investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. A nombre del centro quiero darles las gracias a todos quienes nos acompañan esta tarde en esta nueva mesa de este ciclo de economía y educación entre el modelo desarrollista y el modelo neoliberal, Perú 1969-2021. Esta es la cuarta sesión de este ciclo de mesas. Como saben, nuestra intención es tratar de incorporar un poco en la perspectiva histórica a esta relación entre economía y educación, que no es muy usual que se dé tanto entre la academia como entre quienes suelen hacer políticas públicas. Entonces, a lo largo de estas 7 mesas, entre agosto y enero, esa va a ser nuestra intención. En la sesión de hoy nos vamos a ocupar de lo que nosotros denominamos la subinversión en educación básica. Para eso hemos invitado a 3 especialistas de distintas trayectorias, de distintos centros además. A ellos los voy a presentar en breve. Voy a plantear solamente algunas preguntas, algunas ideas básicas al respecto para entrar al tema, pero después haremos algunas preguntas y conversaremos con nuestros invitados, quienes nos van a ayudar a profundizar el asunto y un poco a llevarlos a un plano más bien de intercambio de ideas en la medida de lo posible. Como saben, todos los estados modernos, al menos desde el siglo XIX, han tenido una enorme preocupación por la educación y a lo largo del siglo XX, además, esa preocupación se ha manifestado en inversión pública concreta, ¿no? En el siglo XX, al menos en el siglo XX, en gran parte de las naciones del mundo, ha sido el Estado quien ha financiado la educación pública en general, pero básicamente la educación básica, ¿no? Ahí hay casi un acuerdo global a lo largo de este siglo y ha sido muy común en todas partes del mundo. Obviamente la inversión, el financiamiento privado también ha sido parte de este proceso, pero el financiamiento público ha sido más importante, ¿no? Al menos en este nivel, porque en otros niveles, como la educación superior, al menos en determinados momentos, como el caso peruano en los últimos años, la inversión privada ha sido más importante, ¿no? Por otro lado, como sabemos, en el último presupuesto público, por primera vez en el caso peruano, se está pasando la brecha del 4% dedicado a la educación pública. No obstante, algunos dicen que ese presupuesto es insuficiente, pese al crecimiento gradual en los últimos años. Otros dicen que este es un avance importante, pero aún así quedan algunas brechas importantes que hay que cerrar. Tenemos muchos déficits de inversión en infraestructura, hay problemas de inequidad, hay problemas de ineficiencia, y en parte el elemento de explicación es precisamente la falta de inversión, ¿no? Hay además una discusión sobre qué está pasando con los sectores políticos, pero también con la eficiencia en el gasto desde el Estado. Entonces, vamos a plantear algunas preguntas básicas, como por ejemplo, ¿cómo está yendo el país en comparación a otros en el mundo y en la región en este aspecto? ¿Cuáles son los efectos de la insuficiencia del presupuesto o cuál es el impacto de esto y la discusión en términos de las miradas más locales, ¿no? En un contexto de modelo extractivista de la economía. Voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan esta tarde. Hugo Ñopo, él es ingeniero y economista de formación. Él además tiene un PhD en economía por la Universidad Northwestern de Illinois y una maestría en economía matemática por el Instituto de Matemática Pura aplicada de Río de Janeiro. Y él es actualmente investigador principal de GRADE. Las investigaciones de Hugo han relacionado tanto la economía como la educación, pero además le ha prestado atención a los temas de desigualdades étnicas y de género. Tiene varias publicaciones al respecto. Hemos revisado uno en especial, análisis de la inversión educativa en el Perú desde una mirada comparada, el informe final que se publicó en 2018. También nos acompaña Sandra Carrillo.
Ella es psicóloga educacional, tiene una maestría en políticas públicas y sociales por la Universidad Pompeu Fabra de España y en políticas educativas por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Ella actualmente es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, además es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella además estuvo encargada de escribir este texto en el contexto de las elecciones generales de este grupo, Perú Debate 21. El texto que escribió Sandra se tituló Políticas para una educación equitativa e inclusiva, propuestas hacia un mejor gobierno. Esto fue en el verano de este año. Y a continuación, Carla Glade, ella es licenciada en Economía y tiene una maestría en Políticas Educativas de la Universidad de Pensilvania. Ella actualmente es consultora del Banco Mundial y además formó parte del equipo de GRAE también. Ella tiene una tesis importante, una tesis de licenciatura, que también ha sido parte de la revisión para esta sesión. El oro y la escuela, la caída de precios del oro y sus efectos sobre la demanda educativa escolar, un estudio de caso para Madre de Dios 2007-2015. Esta tesis fue defendida en el año 2019. Entonces, sin más, comencemos. Comenzaré con Hugo, planteando algunas preguntas. Hugo, en tu estudio de 2018 señalabas que casi toda la expansión del gasto educativo de los últimos años se explica por la expansión de la economía y no porque haya primado una priorización del gasto en educación dentro del presupuesto público. Hugo, ¿cómo ha sido esa expansión? ¿Por qué llegas a esas conclusiones? ¿Y cómo explicas en ese escenario la idea de subinversión pública en educación básica? Los micrófonos, Hugo. Gracias, Marcos. Gracias por la invitación. Un saludo para Carla y para Sandra. Nosotros llevamos ya varias décadas invirtiendo muy poco en la educación. Una mirada típica de cuánto invertimos en la educación es esta de el porcentaje del PBI que se destina al sector educación, ¿no? Esa es una mirada. Otra mirada es la de cuántos dólares por estudiante por año destina el país a la educación del país, ¿no? Entonces, vayamos a la primera mirada. Cualquiera de las miradas va a ser imperfecta, incompleta, pero juntas nos permiten entender algo de este bosque. Vayamos a la primera. En esa primera, nosotros hemos estado invirtiendo más o menos, mira, 3.6% del PBI en la educación, 3.7, 3.8. Ahora, como dices tú, estamos pasando la barrera del 4, pero estamos ahí, en un rango muy, muy limitado como porcentaje del PBI. Si miramos esto como porcentaje de todo el gasto nacional, resulta que la inversión en educación está alrededor del 17, 18%. Ha ido del 16 al 17 al 18%. Mira esto, ¿eh? 3.7, 3.8% del PBI. Se ha movido muy poco. 16, 17, 18% del gasto nacional. Se ha movido muy poco también. Lo que ha sucedido en las últimas 2 décadas es que el PBI ha crecido. Claro que ha crecido, se ha duplicado más o menos, ¿no? Tanto el PBI como el PBI per cápita. Y entonces esto es lo que ha permitido invertir más. Pero invertimos más como resultado simplemente de un crecimiento. No es porque el país haya hecho una apuesta por la inversión. ¿Por qué no? Ese 16, 17, 18% del tamaño del pastel, vamos a usar la imagen de que la educación representa en el gasto nacional, casi no ha cambiado. Y esto ha sucedido en un contexto en el que varios de nuestros vecinos sí han hecho una apuesta por la educación, sí han ampliado ese porcentaje que ellos destinan a la educación. Chile, Colombia, Brasil han invertido cada vez más, un porcentaje más amplio de su propio presupuesto nacional en la educación. Y esto después se ve en esta otra manera de mirar que digo, esta de cuántos dólares por estudiante por año se invierte en el país. Y resulta que las últimas cifras que tenemos a la mano, las de hace 5 años más o menos, nos decían que en el Perú se invierte más o menos $1,100 por estudiante por año.
Y esto es tremendamente insuficiente porque es la mitad de lo que invierte Colombia, que invierte $2.200 por estudiante por año. Y es la tercera parte, la tercera parte de lo que invierte Chile, que invierte $3.500 por estudiante por año. Entonces miren cómo en comparación a nuestros vecinos, en dólares por estudiante por año, invertimos poquísimo, invertimos muy, muy poco. Y esto sí es que nos comparamos con nuestros pares, con nuestros vecinos. Si quisiéramos compararnos con países de la OECD, ese club al que alguna vez aspiramos postular, resulta que allá el país que menos invierte algo así como $7.000 por estudiante por año. Entonces, rezagados estamos, rezagadísimos. Y toca invertir más. Ahora, ¿podemos duplicar, triplicar o cuadruplicar la inversión educativa así nomás, de buenas a primeras? No, eso no es posible. No hay sistema que aguante una duplicación de los insumos o triplicación de los insumos. No. Se necesita pensar en una senda de expansión. ¿Cómo es que va a ser este crecimiento en los próximos 5 o 10 años? Hablar de, por ejemplo, el famoso 6% del PBI en educación sin una senda de expansión, sin un diseño claro y consciente de dónde se van a invertir los recursos adicionales, no es muy serio todavía, ¿no? Entonces necesitamos pensar como país en cuál va a ser esa senda de expansión. Una pincelada nada más para cerrar, es que esa senda de expansión tiene que priorizar al insumo básico y fundamental del sistema educativo, que es el docente. Los salarios de los docentes hoy están tremendamente rezagados como resultado de este rezago en la inversión educativa, y por ahí es donde hay que comenzar a apuntar. Pero tiene que ser un proceso, como digo. Gracias. Gracias a ti, Hugo. Y Sandra, este escenario que nos ha descrito muy bien, Hugo, ha sido un escenario probablemente que conocías al momento que tú redactaste el informe este verano para ponerlo a disposición de los candidatos. En ese informe, Sandra, tú señalabas que la evidencia muestra que en las últimas décadas el sistema educativo peruano ha logrado mejorar sus indicadores de cobertura y de aprendizaje, pero de manera insuficiente y parcial al hacerlo a costa de incrementar su desigualdad y segregación. ¿Cuál diría Sandra ha sido el impacto del incremento presupuestal en esa mejora y al mismo tiempo a qué se debe que no todos se benefician de igual manera? Bueno, gracias Marcos por la pregunta. Buenas noches a todos, por la invitación de estar aquí y poder hablar un poco de ese documento, ¿no? que se elaboró con mucha reflexión, porque es un desafío realmente plantear políticas educativas en poco espacio para debatir, digamos, en estos espacios electorales tan importantes, ¿no? Entonces, una de las cosas resaltaba y salía como prioritario, mirando nuestro itinerario educativo, el sistema y las políticas que se han venido reforzando, apostando, trabajando, es que efectivamente hemos mejorado, ¿no? Mejorado en indicadores de cobertura, más chicos van a las escuelas, bueno, primaria ya teníamos un 100%, pero digamos que inicial, secundaria, algunos indicadores también de aprendizaje, ¿no? Básicamente las pruebas internacionales, como la del UNESCO, que es en primaria, estamos sobre el promedio con los otros países vecinos. La ESE también habíamos mejorado, las evaluaciones nacionales. Secundaria todavía, digamos que nos cuesta, en PISA seguimos en los últimos lugares, pero a nivel de incremento tenemos una ventaja comparativa al resto de países, o sea, hemos avanzado bastante, aunque no llegamos a cambiar de lugar, digamos, ¿no? Entonces, en grueso, si miramos los números en grueso, son buenas noticias, ¿no? Pero va en la línea de lo que Hugo ha comentado, o sea, si bien había un crecimiento económico y un aumento del PBI y como país nos iba mejor, obviamente la gente invierte más en educación, se dan mejores condiciones para, en grueso, ir hacia arriba. Y si nosotros comenzamos a mirar los números y las estadísticas ya más fino, efectivamente
los que ya tenían las condiciones difíciles, sea por condiciones de pobreza, origen, lengua materna, cuestiones étnicas, procedencia, habilidades, ¿no? Capacidades, se seguían quedando atrás, ¿no? Y esa diferencia entre los que estaban adelante y los que estaban atrás, o más abajo, no se acortaba, sino más bien era como un efecto arrastre, e inclusive se ampliaba. Entonces, ya era una primera pregunta, o una gran pregunta, de qué estamos haciendo o qué está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué nos podemos contentar con estos indicadores grandes cuando en realidad hay un gran porcentaje de peruanos y peruanas que no tienen garantizado el derecho a la educación, ¿no? Y que por un efecto arrastre, digamos, van mejorando, pero no ese salto cualitativo y cuantitativo que realmente necesitamos como país para hablar de una ciudadanía plena y hablar de un real acceso a una educación, un derecho a la educación y una educación de calidad, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que apuesta este documento y lo pone frente al debate para este nuevo quinquenio, de empezar a mirar la educación con esta mirada de la equidad, porque además de la igualdad de oportunidades hay un tema de segregación educativa, que es como una característica que tiene el propio sistema educativo peruano. O sea, tenemos estudiantes muy similares que están en las mismas escuelas, pero las escuelas son muy diferentes. Entonces, el nivel socioeconómico, por ejemplo, es muy determinante en esto. Entonces, tenemos escuelas para chicos con muchos recursos y escuelas para chicos con pobreza o con muy pocos recursos que no dialogan entre ellos, no hay intercambio entre ellos, y esto marca no solamente una cuestión de cohesión social y ciudadanía, sino también de aprendizajes y de hacer bolsones de pobreza, una ciudadanía fragmentada y una apuesta por el país que realmente no queda claro cuál es cuando hablamos de políticas educativas para romper esta inercia, ¿no? Entonces, digamos que si veamos números generales, avanzamos, pero si vemos más detalle, no. Y esto ha sido evidente con la pandemia y la situación del COVID, ¿no? Nos ha enrostrado, nos ha golpeado fuertemente cuál es nuestra situación educativa, y no solamente por el tema del acceso a Internet y las condiciones para no perder clases, ¿no? Lo estamos viendo ahora con la situación de las escuelas, las dificultades para regresar a clase y toda la precariedad que nos ha saltado en la cara, ¿no? Entonces es clarísimo que hay un tema de desigualdad, segregación, de brechas que no hemos solucionado y que no es solamente un efecto de arrastre, sino que hay que hacer algo al respecto, ¿no? Directamente. Gracias, Sandra. Entonces, el panorama es que se ha expandido el presupuesto, pero no ha tenido un correlato, digamos, en mayores niveles de equidad y de calidad en nuestra educación básica, y eso ha sido además marcado por un contexto donde el crecimiento ha sido básicamente a los precios de nuestros commodities, ¿no? Entonces, Carla, tú en tu tesis inicias planteando que los economistas estamos familiarizados con el concepto de la maldición de los recursos naturales, el cual propone que países con abundancia de recursos naturales tienden a tener peores indicadores de desarrollo y gobernanza en comparación a aquellos que tienen menor cantidad de recursos. Sin embargo, el concepto, dice, se ha complejizado con los distintos aportes y hallazgos de investigadores. Se ha empezado a hablar de distintos tipos de maldiciones que pueden ocurrir en distintas dimensiones. Entonces, Carla, ¿cuáles son esos tipos de maldiciones y cuáles son sus efectos en términos generales? Sí, antes que todo, muchas gracias por la invitación para estar en esta mesa. Es realmente un honor poder compartir, estar en este panel con Hugo y con Sandra y con la guía de Marcos. El tema de la maldición de recursos naturales es interesante porque, como menciono y como has leído del extracto de mi tesis, inicia como simplemente hay abundancia de recursos, hay peores indicadores de desarrollo. Pero, ¿qué significan esos peores indicadores de desarrollo? ¿Por qué hay estos peores indicadores de desarrollo? Entonces, hay mucha literatura que habla de esos distintos tipos de maldición, que frente a la abundancia de recursos naturales puede haber específicamente peor desarrollo o diversificación de industrias. También hay un tema de corrupción,
y específicamente también de ambiente, pero volviendo al tema de la mesa, también hay un tema de educación. Y el tema de educación es transversal a las otras maldiciones, pero también hay el concepto de maldición de recursos naturales con respecto a la formación de capital humano. Entonces, ¿por qué digo que es transversal? Porque dentro de las explicaciones a por qué es que existe una maldición de recursos naturales, por qué regiones, por qué países con mayor abundancia de recursos tienen peores indicadores de desarrollo, una de las hipótesis es que de la mano con estas rentas de explotación de recursos hay insuficiente inversión en educación. Porque hay una visión sesgada de ahorita tenemos las rentas, no necesitamos invertir en una fuerza laboral calificada, diversificada, que pueda sostener otros sectores una vez que el recurso se haya agotado. Entonces ese es el componente transversal. Y lo otro es ya más específico de justamente hay peores indicadores de inversión en educación y de logro educativo en esas regiones con explotación de recursos, y también se complejiza más en niveles. La maldición de recursos naturales se habla como a nivel de países, pero hay muchos estudios, incluyendo mi tesis, que van más abajo, ¿no? Dentro del país hay regiones específicas en donde se explota el recurso, e incluso dentro de esas regiones, cómo reaccionan las familias, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante ver cómo Hugo habla de las decisiones del Estado, de no aumentar estos porcentajes y de simplemente depender del crecimiento económico, y yo también lo veo reflejado en el estudio que hice, que es, dependemos de lo que tenemos de la extracción de este recurso, el oro, en el caso de Madre de Dios. La economía se mueve alrededor de la extracción de oro, ya sea formal, informal, ilegal. Entonces, cuando sucede algo con esta economía, ¿cómo reaccionan las familias? ¿Cuáles son las decisiones de esas familias? Y creo que también se relaciona con lo que menciona Sandra, que ha dependido mucho del crecimiento, esta inversión en educación que hemos tenido en el Perú. Nos ha ido bien, entonces tenemos más para invertir. Y yo veo el caso opuesto, ¿no? Como bajan los precios del oro por primera vez en 10 años, entonces no nos está yendo tan bien con esta extracción del recurso. ¿Cómo reaccionan las familias? Ya no tenemos para invertir más en educación, y lo que encuentro es que si bien en primaria la matrícula se mantiene, que va un poco en la línea de que la matrícula en primaria sea universalizado, en secundaria sí hay estudiantes que dejan de ir al colegio por ayudar en labores del hogar y fuera del hogar. Eso, por ahora. Gracias, Carla. En efecto, eso es lo que hemos visto en estas últimas décadas, al menos, ¿no? Una economía boyante, gracias a los precios, entre ellos del oro. Y bien lo decían ustedes, eso no necesariamente se ha reflejado en una voluntad por incrementar el presupuesto, en este caso, para la educación. Entonces, Hugo, para retomar un poco lo que nos contabas ya al inicio de tu intervención, ¿hay algunos otros indicadores, algunas otras cifras que nos permitan ver cómo nos encontramos nosotros en este panorama regional y mundial, por decirlo en una escala mayor? Pero además, al final de tu intervención nos dabas algunas pinceladas de hacia dónde apuntar o qué variables, ¿no?, son necesarias para dar el salto en este incremento presupuestal y esto traiga mayores efectos en la educación. ¿Qué dices al respecto? Iba a decir que quisiera comenzar hilvanando lo que voy a decir con lo que han compartido ya Sandra y Carla, que me parece bien, bien interesante. Comienzo con lo de Carla y la maldición de los recursos naturales. ¿Qué significa esto? Pongámoslo esto en este contexto. Es como nos vino un super shock de dinero, positivamente, y no teníamos las condiciones de desarrollo para usarlo bien. Voy a parafrasear a Pablo Escobar aquí, que él decía, yo soy un pobre con plata. Eso es lo que pasamos a ser nosotros, una nación que todavía era pobre, que todavía tenía serios problemas de desarrollo, pero teníamos plata, teníamos un montón de plata. ¿Y qué hicimos como pobres con plata? Pues comenzar a gastar de una manera poco racional, poco eficiente, y aquí me vinculo con Sandra, poco equitativa también. Porque ¿qué pasó? Los hogares con más dinero en el bolsillo comenzaron a decir, oye, mira, el Estado
no me ofrece la calidad de servicio que yo quisiera, entonces comienzo a resolver mi problema del contrato social de manera privada, de manera individual. Y entonces con la platita extra que tengo en el bolsillo voy y compro educación en un mercado de la educación. Y ahí donde cada quien resuelve su problema de manera individual, se pierde, ya dije, el contrato social, se pierde la posibilidad de hacer sinergias y de tener superaditividades en los resultados, y se pierde gran parte del potencial del servicio público que significa la educación. Lo hemos visto en la salud muy claramente, tanto en la pandemia como en la imagen que acaba de circular en las redes esta semana de una clínica que no quería recibir a un paciente por una emergencia. Nos resulta así de chocante y dramática en la salud, porque en la salud hay emergencias. En la educación, siendo un fenómeno de más largo plazo, es más difícil ver esas emergencias. Entonces no nos resulta evidente, obvio e inmediato, pero está ahí. Y el problema de haber tenido esta privatización por defecto del sistema educativo nos trae problemas de este tipo. Las desigualdades a las que se refería Sandra se exacerban. La posibilidad de que haya una provisión del servicio público homogeneizante o igualador de oportunidades para todos se disminuye. Y se mina esta posibilidad de invertir en lo que decía en mi intervención previa y lo que me invitaste a comentar en esta intervención, Marcos. Ese insumo clave, básico y fundamental para el sistema educativo, que es el docente. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando se abre a un mercado de la educación? Se abren las posibilidades de un mercado de la educación y resulta que estos proveedores privados de servicios educativos, teniendo al lucro como función objetivo o principal restricción también a la hora de operar, intentan minimizar costos. Y el servicio educativo es un servicio que es, por naturaleza, de largo plazo. La calidad se mira en el largo plazo, pero en el corto plazo se ve el costo. Entonces, ahí hay una perversión, una perversidad del mercado del sistema educativo, donde su calidad se observa en el largo plazo, pero los costos están en el corto plazo. Y entonces, en un mercado que compite en el corto plazo, resulta que la competencia se da más en precios que en calidades. Y los precios se van a la baja, y eso es lo que ha sucedido más o menos en nuestros mercados como este, donde ha proliferado una oferta muy, muy amplia de servicios educativos de bajo costo. Que son de bajo costo, pero hay que añadir lo otro, que no es tan inmediato, obvio, claro, que son de bajo costo y de baja calidad. Y ahí es donde el consumidor individual, el hogar individualmente, no tiene mucha capacidad de discernir si esta calidad es buena o mala, porque no ha experimentado eso en ocasiones previas. Eso se va a ver solamente en el futuro. Y un elemento clave en el que los empresarios de la educación reducen costos es en los salarios de los docentes, porque en la hoja de balances de cualquier institución educativa o en la hoja de balances del sistema público educativo, resulta que el rubro salarios implica entre 60 y 70 o a veces hasta 80% de la hoja de balances. Así de importante es el gasto en salarios, es muy, muy grande. Entonces, si se quiere reducir costos en una institución educativa, es ahí donde tiene que reducirse. Lamentablemente, dándole a la línea de flotación del insumo más importante para el sistema, los salarios de los docentes. ¿Esto tiene implicaciones de largo plazo? Sí, claro, porque lo que ha venido sucediendo en los últimos 20, 30, 40 años es este deterioro del estatus de la profesión docente. Hoy en día, un joven que termina el quinto de la secundaria va a pensar en profesiones del tipo economía, ingeniería, medicina. Cuando uno hace esas preguntas a los jóvenes, ellos dicen que quieren tener ese tipo de profesiones. ¿Y alguien quiere ser docente? Lamentablemente no, porque dicen, no, mira, el estatus de la profesión no está lo suficientemente bien como para mí. No hay altas exigencias, por un lado, y no hay buenas remuneraciones, por el otro, los dos insumos básicos del estatus de una profesión. Y entonces es ahí donde hay que cambiar, y lo que he querido apuntar es cómo es que esta
privatización por defecto del sistema educativo o de una parte importante del sistema educativo no le hace bien a esa necesidad más importante de cambio que tenemos. Lo dejo ahí para seguir el diálogo. Hay más elementos de los que podemos estar discutiendo. Claro que sí, hay otros elementos, en efecto. Sandra en su informe los aludía. Decía Sandra, entre otras conclusiones de aquel informe, que los indicadores de condiciones de servicio, en términos del estado de infraestructura, acceso al servicio básico de Internet, muestran graves inequidades en la provisión de educación. Esto además, Sandra, como tú has sido testigo, ha sido parte de la oferta de campaña, ¿no?, de varios de los candidatos. La mayor parte de ellos, sin embargo, no tenían mucha claridad sobre los requerimientos presupuestales de dichas ofertas. O sea, apuntaban bien al problema, digamos, que se conocía, pero su propuesta escapaba, digamos, a los márgenes sensatos o adecuados de manejo de recursos. Entonces, Sandra, en términos generales, ¿no?, ¿cuál es la magnitud de esas inequidades y cuál es el desafío presupuestal que percibes tú? Sí, a ver, el presupuesto para educación es bastante grande, digamos, lo que demanda, ¿no? Como ha señalado Hugo, gran parte de este porcentaje va a lo que es salarios docentes. Sin embargo, hay todo un tema de presupuesto que tiene que ver también con la inversión por estudiante, ¿no? O sea, si hablamos de los colegios o de escuelas, y ahora que van a retornar a aulas, por ejemplo, otros servicios asociados a personal, por ejemplo, como psicólogos, ¿no? Escapa un poco del tema presupuestal y que va a ser una demanda importante y necesaria y que va a tener que irse reconfigurando, digamos, en estas nuevas... en este nuevo escenario. Pero, y bueno, y otra cuestión que es grande y que viene discutiéndose hace tiempo es el tema de la infraestructura y la brecha que tenemos para la construcción, mantenimiento de escuelas, el tema de los servicios, escuelas con agua y que no tienen las conexiones para tener agua potable, lo cual es un problema mayor, no es solamente del sistema educativo, lo mismo la conectividad, ¿no? No es solamente tener internet o tablet, sino hay todo un tema articulado al territorio y al desarrollo del espacio en donde la escuela se inserta. Todo el tema de la alimentación, por ejemplo, los servicios de salud. Entonces, más allá de los aprendizajes que va con los propios materiales educativos, los docentes, la infraestructura, el mobiliario, hay una serie de elementos que hace que el presupuesto realmente sea grande, y más ahora que regresamos después de 2 años de no haber estado en las escuelas, y que hay un desafío pedagógico que trabajar ahí con los chicos, ¿no? Con nuestros niños, niñas, adolescentes. Ahora, hay una tensión importante que se da en el sistema público, en la gestión pública, y que en educación se ve y se siente de manera muy, muy clara, y es esta tensión entre trabajar hacia la equidad y la igualdad de oportunidades, y por otro lado, cómo trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas cuando hay presupuestos por resultados, se necesita evaluaciones de impacto y estudios o datos que demuestren que en realidad tu presupuesto está teniendo resultados fuertes y positivos, que hace que realmente tu plata está bien invertida, ¿no? Y es un mecanismo que ha generado el Estado para mayor control del gasto y ser más eficiente, digamos. Entonces ese es un desafío por los que han atravesado nuestros ministros de Educación y ministras que han entrado con esta sensibilidad frente a la equidad, y en la maquinaria, digamos, que es muy difícil mover, porque los grupos con mayores desventajas o con más carencias necesitan mucha inversión, y realmente el impacto no te va a mover, digamos, la cifra de una manera tan significativa que pueda dar créditos políticos, o inclusive puedas tú ver dónde va mi plata mejor. No sé si me explico, porque finalmente no es un tema solamente de números, sino de apuesta, evidentemente, por esta igualdad de oportunidades y acortar esta equidad. Una manera de solucionar esto, por ejemplo, en Brasil se está trabajando un tema de sacar los presupuestos por alumnos, ¿no?
poniendo parámetros mínimos de calidad de la enseñanza. Y estos alumnos, digamos, el parámetro se basa de repente en los chicos indígenas o con alguna discapacidad o algo que pueda poner estos mínimos con los que se debe invertir para asegurar que ese alumno o ese estudiante tenga lo que realmente necesita, ¿no? Y eso pasa también por reorganizar el sistema educativo, la oferta, el tema de las plazas, de las escuelas, y cómo queremos igualar esta inversión, que algo que discutíamos con Hugo a lo largo del año es igualar hacia arriba, ¿no? O sea, ¿qué es lo mínimo que necesitan nuestros alumnos para estar bien, nuestros niños, niñas y adolescentes? Ni siquiera alumnos, porque son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, que están estudiando y que tienen el derecho a una educación de calidad, ¿no? Y no solamente lo que puedas pagar, sino lo que el Estado te puede garantizar. Y en esa línea debería ser un servicio de calidad y de igualdad de oportunidades, ¿no? Gracias, Sandra. Bueno, aprovechando el estudio de Carla, entonces podríamos trasladarnos un poco más al referente local, ¿no? A la experiencia de Madre de Dios. Entonces, el escenario, digamos, de acción del Estado no es ni pesimista, ni tampoco estamos súper encaminados, ¿no? Pero ahí está, se ha avanzado. Y entre otras cosas, tú dices, Carla, en tu tesis, viendo ya la parte empírica, ¿no? El estudio empírico en Madre de Dios, que resulta importante discutir el término de bendición. Dices que en la literatura se habla de una relación de indicadores de desarrollo con la explotación de un recurso natural que puede ser positiva o negativa. Si la relación es positiva, nos indica que la capacidad estatal es fuerte y que condiciones internacionales que mueven la sociedad y las actividades económicas de una región no afectan una condición de desarrollo fundamental como es la matrícula escolar. Entonces, ¿cómo ha pasado esto en Madre de Dios, Carla? ¿Cuál ha sido el efecto sobre la demanda de la educación de las familias de la región? Sí, gracias. Justamente como el principal resultado que yo saco de mi tesis es que no hay efecto en el términos de matrícula en primaria. ¿Y por qué lo pongo como el más importante? Porque frente a este shock externo sumamente importante de caída de precios después de 10 años de boom de commodities en una región que se mueve casi enteramente por la extracción de un recurso natural, no se ve afectada la matrícula en el caso de primaria. Entonces, ¿por qué yo digo que esto es como lo más importante? Podría ser hasta una bendición el hecho de que no exista una relación, porque existe esta importancia o este ideal dentro de familias de que por lo menos ir a escuela primaria es necesario. Y creo que así hemos llegado a casi, estamos en 90 y pico % de matrícula primaria. Frente a lo que pase, los estudiantes, primos, hijos, familiares, no van a dejar de ir a primaria. Pero retomando un poco lo que han mencionado también Hugo y Sandra, de esta, no sé, pérdida de confianza en el proyecto Estado, lo que el Estado y la educación pública te pueden ofrecer, y la secundaria no está tan internalizado, al menos en el caso de las familias de Madre de Dios, como es sumamente necesario e importante, porque me va a garantizar un futuro, puedo ir a la universidad, tener una buena carrera, un proyecto de vida. Entonces, frente a esta idea de que en realidad el Estado no me va a garantizar eso, y lo que ha mencionado Hugo del surgimiento de educación privada, no necesariamente de la mejor calidad, me conviene más mandar a mis hijos adolescentes, o los mismos adolescentes toman la decisión de, sabes que no necesito ir al colegio, mejor trabajo, mejor ayudo en la casa para que mis papás puedan trabajar, para que tengan más ingresos. Entonces ahí sí hay una relación, sí, frente a un shock económico hay una decisión de, sabes que la escuela no es lo más importante ahorita, lo más importante es conseguir ingresos. Mientras que en primaria es, sabes que no interesa lo que está pasando en la economía, tengo que ir al colegio, mis hijos tienen que ir al colegio en primaria. Entonces, a eso es lo que me refiero en esa última parte de la tesis y lo que creo que a lo que deberíamos aspirar tanto en primaria como en secundaria, que es lo más básico, ¿no? Como el primer nivel, acceso. Ya luego está el tema de una vez que accedes, asistes, no asistes, si es que asistes o no asistes,
cómo te va, logros de aprendizaje, esos niveles creo que los menciona Sandra en su documento, con los logros de aprendizaje, me quedo o no me quedo en el colegio, dejo de ir al colegio. Entonces eso, me parece que a lo que deberíamos aspirar en términos de la maldición de los recursos es a no tener ni una maldición ni una bendición para ningún lado. No deberíamos depender en términos educativos de nuestro boom de precios de commodities o de las condiciones internacionales o si cae el precio o si hay una pandemia. Y creo que tanto en mi tesis como en lo que hemos vivido con el COVID, en crisis o en shocks económicos, se evidencian las prioridades y las preferencias, ¿no? En el caso de mi tesis, veo las prioridades y las preferencias de las familias en términos de ir o no al colegio, ir o no a trabajar, pero creo que la pandemia en el caso peruano ha evidenciado que la educación no es prioridad. Se discute, se habla, pero no ha sido una prioridad de política en términos de lo que se ha hecho, ¿no? Eso. Gracias. Gracias, Carla. Entonces, un poco para trasladar la pregunta, algo de lo que tú decías hacia Hugo, ¿es posible o no es posible que dejemos de depender, ¿no? En este caso, de los precios de los commodities para inversión en educación? Entonces, Hugo, tú en tu estudio, a través de algunas herramientas de simulación, habías planteado diversos escenarios sobre la expansión de la inversión en educación, en función a la meta a alcanzar de ese 6% que mencionabas. Una meta trazada en distintos momentos, además, y espacios pensando en el bicentenario, pero estamos a 2 puntos por debajo. Entonces, Hugo, ¿llegaremos a esa meta en algún momento? ¿De qué depende eso y cuál sería el impacto? La típica respuesta a una pregunta así es decir, es que hace falta voluntad política, ¿no? Necesitamos voluntad política para que esto sea viable. Pero hace 20 años venimos diciendo lo mismo, de que no hay la voluntad política para hacer esto viable. Y no la va a haber, porque el horizonte temporal de un político es mucho más pequeño que el horizonte temporal de la sociedad, ¿no? A quienes de verdad le importa esto es a la sociedad intergeneracionalmente. Entonces no va a haber ciclo político que de verdad aguante y quiera comprarse este pleito. Entonces tiene que haber algo así como un sinceramiento de quiénes son los reales dolientes de esto, que somos los ciudadanos, que es la sociedad, y entonces comenzar a pasar a esa responsabilidad. Los reales vigilantes de la calidad educativa tenemos que ser la sociedad. Algo así viene pasando y hay razones para el optimismo. Por ejemplo, la reforma universitaria y la defensa a la SUNEDU es algo que está cayendo en buena medida en responsabilidad de la sociedad frente a un Congreso que irresponsablemente viene haciendo lo que venimos viendo que viene haciendo, ¿no? Entonces, ahí tienen que trasladarse las responsabilidades. Y voy a retomar algo que Sandra tocó en su intervención más reciente, que también me parece parte central y fundamental de la discusión. Esto de que parte de la política educativa se hace desde el MEF. Claro, porque es el MEF el que gira el cheque, es el MEF el que abre la cuenta y permite que los PIA puedan existir y entonces se generen los gastos en el sector. Y la mirada tradicional del MEF de los últimos 20 años ha sido esta de la eficiencia del gasto. Eficiencia ha sido la palabra clave. Y en educación, de repente, eficiencia no es necesariamente el elemento central, sino que, ya se ha dicho, la educación es la herramienta por excelencia para la igualación de oportunidades. La educación es el gran constructor de equidad. Y a veces, muchas veces de hecho, eficiencia y equidad no van de la mano. Imaginemos el ejemplo típico, el ejemplo del libro de texto. Si yo hoy tengo un sol y quiero invertirlo de la manera más eficiente posible, pues la pongo en el aprendizaje de un estudiante en San Isidro, el distrito más pudiente del Perú, porque ahí es donde ese sol va a rendir más, porque el estudiante en ese pupitre en la escuela de San Isidro está más listo, más apto para el aprendizaje. Si yo ese sol lo pongo en una escuela allá en las alturas o allá en la selva, de repente ese sol se va a diluir y va a conseguir un impacto quizás nulo o no medible.
Entonces, la búsqueda de la eficiencia como objetivo único nos lleva a estos entrampamientos que hacen que las inequidades se perpetúen. Y allí es donde hay que plantear estas discusiones que ya son conceptuales, el de eficiencia versus equidad, el de eficiencia económica versus equidad social. Y aquí es donde viene bien la imagen esta de que la economía es un elemento importantísimo, central y fundamental para el bienestar de la sociedad, pero es parte de lo que somos. Algo que engloba a nuestra economía es la sociedad y la construcción de sociedades. Y no basta con tener una buena economía. Tener una buena economía es central y fundamental, pero no es suficiente. Nosotros queremos tener una buena economía y tener buena eficiencia económica para construir una mejor sociedad. Y es ahí donde vienen estas discusiones del trade-off entre eficiencia y equidad que tenemos que dárnosla como sociedad, porque nuevamente vamos a ser la sociedad los que seamos después los garantes de que estas rutas de expansión de alguna manera en algún momento se cumplen. Los políticos no lo van a hacer. Gracias, Hugo. Entonces, volviendo a esta discusión de eficiencia que pones tú en el centro, entre otras cosas, Sandra, tú también tocas el asunto en tu informe y conforme a los testimonios que recogiste para redactarlo, señalas que el Ministerio de Educación funciona en estancos que son las direcciones y programas, porque cada uno maneja sus propios presupuestos y metas, así como equipos y especialistas. La coordinación intrasectorial, dices, se hace lenta, compleja y es insuficiente. Por lo tanto, en el funcionamiento interno, los servicios se priorizan y se ofrecen sin la coordinación necesaria ni la mirada integral que se requiere como sector para priorizar a quienes se atiende y sobre ello organizar la oferta con énfasis en el cierre de brechas. Entonces, Sandra, ¿cómo remontar esto y cuál sería su impacto en el mejor uso del presupuesto? Sí, efectivamente, bueno, en mi intervención anterior hablé algo sobre la reorganización. Me refería más al sistema, al territorio, a las escuelas, ¿no? En las plazas docentes, qué escuelas atienden, a qué niveles, qué turnos, etcétera, que es urgente. Pero también es urgente la organización interna a nivel del ministerio. Y en la gestión pasada se aprobó un ROF, una organización nueva, por procesos y con 2 viceministerios divididos por los niveles educativos, de educación básica y de educación superior, con articulaciones transversales de los procesos, justamente con la idea de no trabajar como estancos, de tratar de hacer una gestión más articulada y de optimizar los recursos y los equipos dentro del Ministerio de Educación. Porque efectivamente, si se van a priorizar ciertas políticas o ciertas intervenciones, estas tienen que ser priorizadas, digamos, y miradas de una manera integral para que puedan llegar a los territorios y hacerse de la manera más eficiente. Pero en casa, digamos, tiene que haber esa coordinación y articulación. Y de la misma manera, las políticas que se plantean tienen que mirarse con un largo plazo y no en el corto plazo de lo que dura un ministro o un presidente, sino de una sociedad y una visión de país. Y en esa línea es importante sostener las políticas y cuidarlas tanto como sociedad o como Estado y mantener e ir haciendo los ajustes y mejoras en el proceso. Gracias, Sandra. Y Carla, para ir ya cerrando la conversación, decías al finalizar de tu tesis que, sin embargo, quedaban muchos temas pendientes. En primer lugar, dices que tu trabajo ha visto solamente el efecto sobre la demanda educativa, es decir, si los niños van o no van al colegio, pero que sería importante ver la interacción con la oferta, ¿no? Y haces mención y te preguntas si se han construido más colegios, más escuelas. Entonces, Carla, al respecto, ¿tienes tú algunas percepciones de cuál ha sido la postura de los funcionarios y políticos del sector respecto a estos fenómenos? Y si hay sólidas voluntades para aprovechar el contexto favorable de recursos y precios de inversión educativa. Qué interesante pregunta, porque la verdad no sabría decirte como cuáles son las percepciones de los funcionarios, de los políticos. Es más, creo que
uno de los motivadores para hacer mi tesis es que muchas veces hablamos de estos fenómenos económicos y olvidamos como todo el aspecto que impacta esos fenómenos económicos, ¿no? Yo me preguntaba, todo el mundo habla de la maldición de recursos naturales, poco se ha visto sobre, se ha visto, pero poco, menos sobre la relación con educación, con salud. De hecho, Hugo tiene un estudio a nivel nacional, regional, sobre esta relación. La verdad no sabría decir cuál es la percepción de los funcionarios con respecto a esto. Creo que no, en mi experiencia, bajo mi investigación, mi impresión es que no está tan en la mesa, tan en la discusión de cómo vamos a aprovechar este boom de recursos o caída de precios, para ver temas educativos, y creo que es un poco también lo que se vincula con no ha habido este aumento de la proporción del presupuesto, la proporción del PBI, simplemente se ha dependido del crecimiento del PBI, que en mi mente evidencia no está dentro de la discusión aumentar la inversión como esta voluntad política, ¿no? Lo que sí es cierto en Madre de Dios es que sí tiene indicadores que están por encima del promedio nacional, tanto en matrícula como asistencia, como en gasto por estudiante. Pero también sería interesante ampliar estudios sobre cuál ha sido el rol de esos funcionarios públicos en UGELES, en la Dirección Regional Educativa, frente a esta situación económica del boom de los recursos. Y el tema de oferta a mí también me parece súper importante, también vinculándolo con lo que ha mencionado Sayo en términos de este proyecto privado de te vamos a ofrecer algo a bajo costo, que en el ideal es mejor que lo público, porque lo público eso está fallando, pero no sabemos cuáles van a ser los rendimientos a largo plazo. De todas maneras, hay una agenda de investigación bastante amplia para ver este vínculo de economía, educación, shocks económicos y decisiones y percepciones locales. Muchas gracias, Carla. Entonces me quedo con esta última idea tuya para ir cerrando la mesa, que en efecto queda toda una enorme agenda de investigación para ir relacionando estos elementos. Yo como historiador diría además añadirle la perspectiva histórica siempre útil. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Hugo, Sandra, Carla, por acompañarnos esta tarde en esta cuarta sesión de este ciclo de mesas sobre el país. No quiero despedirme sin años. La próxima semana tendremos a Efraín González de Olarte, quien nos va a hablar sobre el modelo de Washington para ver qué es lo que ha pasado en términos de política y modelo económico en las últimas 3 décadas en nuestro país. Muchísimas gracias también al equipo del Instituto de Estudios Peruanos, el equipo de comunicación que nos permite salir al menos una vez al mes en este ciclo de mesas verdes, y al público que nos acompaña con cierta frecuencia. A todos un abrazo, cuídense mucho y nos vemos